11. Las experiencias primordiales del hombre. 12 de diciembre de 1979 a 16 de diciembre de 1979. Se puede decir que el análisis de los primeros capítulos del Génesis nos obliga, en cierto sentido, a reconstruir los elementos constitutivos de la experiencia originaria del hombre. En este sentido, el texto yahvista es una fuente peculiar por su carácter. Al hablar de las originarias experiencias humanas, tenemos en la mente no tanto su lejanía en el tiempo, cuanto más bien su significado básico. Lo importante, pues, no es que estas experiencias pertenezcan a la prehistoria del hombre o a su prehistoria teológica, sino más bien que estén siempre en la raíz de toda la experiencia humana. Y esto es verdad aun cuando no se presta mucha atención a estas experiencias esenciales en el desarrollo ordinario de textos genesíacos 2.20 y 2.23, que nos han permitido ya precisar el significado de la sociedad originaria y de la unidad originaria del hombre. Se añade a estos como elemento tercero el significado de la desnudez originaria, claramente puesto en evidencia dentro del contexto, y lo cual, en el primer esbozo bíblico de la antropología, no es algo accidental, al contrario es precisamente la clave de su comprensión plena y completa. Es obvio que precisamente este elemento de antiguo texto bíblico da a la teología del cuerpo estas experiencias primordiales, en las que aparece de manera casi completa la originalidad absoluta de lo que es el ser humano como varón y mujer. Y esto es en cuanto al hombre a través de su cuerpo, o la experiencia humana del cuerpo tal como la descubrimos en los textos bíblicos citados. Así se encuentra, sin embargo, y así parece apoyarse también sobre una profundidad ontológica tal que el hombre no la percibe en la propia vida cotidiana, aun cuando al mismo tiempo, y en cierto modo, la presupone y la postula como una parte del proceso de formación de la propia imagen. Sin esta reflexión introductoria, sería imposible precisar el significado de la desnudez originaria y afrontar el análisis del Génesis 2.25, que dice así: estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse de ello. A primera vista, la introducción de este detalle aparentemente secundario en el relato yahvista de la creación del hombre puede parecer algo inadecuado y desfasado. Cabría pensar que el pasaje citado no puede sostener la comparación con lo que se trata en los versículos precedentes y que en cierto sentido sobrepasa el contexto. Sin embargo, es un análisis profundo porque este juicio no se mantiene. Efectivamente, el Génesis 2.25 presenta uno de los elementos clave de la revelación originaria, igualmente determinante que los otros textos genesiacos 2.20 y 2.23, que nos han permitido ya precisar el significado de la sociedad originaria y de la unidad originaria del hombre. Se añade a estos, como elemento tercero, el significado de la desnudez originaria, claramente puesto en evidencia dentro del contexto, y lo cual, en el primer esbozo bíblico de la antropología, no es algo accidental, sino que al contrario, es precisamente la clave para su comprensión plena y completa. Es obvio que precisamente ese elemento del antiguo texto bíblico da a la teología del cuerpo una aportación específica de la que no se puede prescindir en absoluto. Y lo van a confirmar los análisis ulteriores, pero antes de comenzarlos, me permite observar que el propio texto del Génesis 2.25 expresamente exige unir las reflexiones sobre la teología del cuerpo con la dimensión de la subjetividad personal del hombre en este ámbito. Y efectivamente se desarrolla la conciencia del significado del cuerpo. El Génesis 2.25 habla de ello de manera mucho más directa que otras partes de este texto yahvista, que hemos definido ya como primer registro de la conciencia humana, la frase según la cual los primeros seres humanos como varón y mujer estaban desnudos y sin embargo no se avergonzaban de esto. Describe indudablemente su estado de conciencia, más aún su experiencia recíproca del cuerpo, y esto es la experiencia por parte del hombre de la femineidad que se revela en la desnudez del cuerpo
y recíprocamente la experiencia análoga de la masculinidad por parte de la mujer, al afirmar que no se avergonzaban de esto. Y el autor trata de describir esta experiencia recíproca del cuerpo con la máxima precisión de que es posible para él. Y se puede decir que este tipo de precisión refleja una experiencia base del hombre en el sentido ordinario y precientífico que corresponde también a las exigencias de la antropología, y en particular de la antropología contemporánea, que se vuelve gustosamente a las llamadas experiencias del fondo, como la experiencia del pudor. Al aludir aquí a la precisión del relato tal cual le era posible al autor del texto yajivista, somos inducidos a considerar los grados de la experiencia del hombre histórico cargado con la herencia del pecado, pero esos grados de experiencia arrancan metodológicamente del estado de inocencia originaria, y ya hemos constatado antes que al referirse al principio, sometido por nosotros aquí a sucesivos análisis del contexto, Cristo establece indirectamente la idea de la continuidad y de la vinculación entre esos estados, como si nos permitiera retroceder desde el umbral de la situación del pecado, que es histórica, de el hombre, hasta la inocencia originaria, que es precisamente el Génesis 2:25, y exige de manera especial pasar ese umbral. Es fácil observar cómo este paso, junto con el significado de la desnudez originaria inherente a él, se inserta en el conjunto del contexto de la narración yahvista, y efectivamente después de algunos versículos, escribe el mismo autor: abriórense los ojos de ambos, y entonces, viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. Génesis 3:7. El adverbio entonces indica un momento nuevo y una nueva situación que sigue a la ruptura de la primera alianza, y es una situación que sigue a la desilusión de la prueba unida al árbol de la ciencia del bien y del mal, que al mismo tiempo constituía la primera prueba de la obediencia, y esto es de la escucha de la palabra en toda su verdad y de la aceptación del amor según la plenitud de las exigencias de la voluntad creadora. Este momento nuevo o situación nueva comporta también un contenido nuevo y una calidad nueva de la experiencia del cuerpo, del modo que no se puede decir más: estaban desnudos, pero no se avergonzaban de ello. La vergüenza, por lo tanto, es aquí una experiencia no sólo originaria, sino de límite. Y es por esto que es significativa la diferencia de formulaciones que separa el Génesis 2:25 del Génesis 3:7. En el primer caso, estaban desnudos, pero de eso no se avergonzaban. Y en el segundo caso sí se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Acaso quiere decirse con esto que en un primer tiempo no se habían dado cuenta de estar desnudos? ¿Que no sabían y no veían recíprocamente la desnudez de sus cuerpos? La transformación significativa que nos testimonia el texto bíblico sobre la experiencia de la vergüenza, de la que habla aún el Génesis, especialmente en 3, del 10 al 12, se realiza en un nivel más profundo del puro y simple uso del sentido de la vista. El análisis comparativo entre el Génesis 2:25 y el Génesis 3 lleva necesariamente a la conclusión de que aquí no se trata del paso del no conocer al conocer, sino de un radical cambio del significado de la desnudez originaria de la mujer frente al varón y del varón frente a la mujer. Surge de su conciencia como fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Génesis 3:11. Este cambio directamente se refiere a la experiencia del significado del propio cuerpo frente al Creador y las criaturas. Esto se confirma a continuación por las palabras del hombre: te he oído en el jardín, y temeroso, porque estaba desnudo, me escondí. Génesis 3:10. Pero especialmente ese cambio que el texto yajivista delinea de manera tan concisa y dramática se refiere directamente, acaso del modo más directo posible, a la relación varón-mujer, o feminidad y masculinidad. Debemos volver sobre el análisis de esta transformación todavía en otras partes de nuestras reflexiones ulteriores, porque ahora, llegados a ese límite que atraviesa la esfera del principio al que se remitió Cristo, deberemos preguntarnos si será posible reconstruir de algún modo
El significado originario de la desnudez, que en el libro del Génesis constituye el contexto próximo de la doctrina acerca de la unidad del ser humano en cuanto a varón y mujer. Y esto parece posible si tomamos como punto de referencia la experiencia de la vergüenza, tal como está claramente presentada como experiencia liminal en el antiguo texto bíblico. Trataremos de hacer un intento de esta reconstrucción en nuestras meditaciones siguientes. Por ejemplo, M. Schiller, Über Scham und Schamgeruch, Hale 1914, Fraser Whisky, Fenomenología, Wieslowski, Fenomenología del Pudor, Cracovia 1949, y también Karol Wojtyła, Milosk, y Odowiecki, Cracovia, en 1962, páginas 165 a 185. Y en italiano es Amore e Responsabilità, Roma, 1978, segunda edición, páginas 161 a 178.